Después de tanta espera, este mes de diciembre les traigo como regalo de Navidad el video más pedido por todos mis usuarios. Con 4 partes en mis videos anteriores, yo, Ezequiel Friki a sus órdenes, hoy les entrego la 5ª parte de la historia de Touhou y probablemente la última parte de esta saga, hasta que lleguen nuevas entregas. Te invito a ver las otras 4 partes para que no te pierdas ni una de ellas. Te dejaré el link en la descripción. Entonces, sin más que decir, empecemos con este maravilloso video. Empezaremos con el Touhou 15.5, Anatomy of Common Flowers. Si recuerdas los eventos del Touhou 14.5, recordarás que las leyendas urbanas que solo eran rumores disparatadas se hicieron realidad, pues en esta entrega todavía se manifiesta este fenómeno, y todo Gensokyo debe tener mucho cuidado con esparcir esta clase de leyendas urbanas. Pero, oh sorpresa, aparece una nueva leyenda urbana llamada la posesión perfecta, un fenómeno que 2 personas, uno sea el maestro que controla a la persona poseída y el otro el esclavo, como el títere del maestro, se convertiría en un caos para todo Gensokyo, resultando que algunos yokais aprovecharon la situación para cometer sus fechorías, y nuestra protagonista Reimu Hakorei nuevamente debe salvar el día como siempre. Oh shit. Here we go again. Pero en su camino se encuentra con Kazen y Bara, y al saber que estaban en el mismo bando, ambas deciden usar la posesión perfecta, siendo Reimu la maestra y Kaisen la esclava, para probar esta nueva técnica, comenzando el juego de esta entrega. Después de tantas peleas y crímenes por resolver, todavía tenían que encontrar el origen de este incidente. Mientras tanto, Yukari decide investigar por su cuenta y afortunadamente encontró algunas pistas. Primero, existen 2 tipos de posesiones, la posesión perfecta consensual y la posesión perfecta obligatoria. La consensual permite que el maestro pueda expulsar a su compañero poseído, a contrario del obligatorio, la persona poseída se convierte en un esclavo en sí, y solo el maestro lo podrá manipularlo. Segundo, un efecto secundario de este fenómeno, cuando el maestro toma posesión del esclavo, libera la versión mundo de los sueños del maestro, vagando en la vida real, descubriendo quiénes eran los maestros, facilitando la búsqueda, siendo su Mireko la más visible por todo Gensokyo, sin contar que la original se enfrentó contra 2 versiones de ella misma en el mundo exterior. A pesar de su investigación, muchos locales tacharon a Yukari como la mente maestra de este incidente, pero no sabía que gracias a ella, supo quiénes eran los verdaderos culpables. Entonces decide buscar a Reimu y explicarle sobre su plan para capturar a las responsables de este fenómeno. Reimu, aún con dudas, decide juntarse con Yukari, retirando a Kazen para que Yukari posee el cuerpo de Reimu, convirtiéndose en la esclava de ella de forma consensual. El plan de Yukari consistía en lo siguiente. Paso 1. Reunirían a las hermanas Prismiver para que den un concierto en la villa de humanos, intentando de reunir a toda la gente que sea posible. Paso 2. Entrenar la posesión perfecta entre Reimu y Yukari para la ocasión. Y el tercer paso lo diré más adelante. Mientras los preparativos estaban en marcha, aparecen Tenchi y Sukuna para disfrutar el concierto de las hermanas. A Yukari le pareció muy buena idea entrenar un poco con ellas para que la posesión con Reimu sea efectiva, descubriendo un dato bastante vital de la posesión perfecta. Resulta que puedes cambiar de maestro y esclavo durante la batalla siempre y cuando sea una posesión consensual. Yukari agradece este dato y el concierto empieza por la noche y finalmente aparecen las antagonistas de este juego
juego, las hermanas Yon Yorigami y Shion Yorigami, dos ladronas sin remordimientos que siempre buscarán la manera de robar dinero a cualquiera, y como el fenómeno de las leyendas urbanas aún seguía vigente, Yon esparció a todo Gensokyo la leyenda de la posesión perfecta para así tener la ventaja en sus siguientes robos. Y al descubrir que la gente se reuniría por el concierto, aprovecharon la oportunidad de poseer a todo público a la vez y entregarles todos los bienes a nombre de ellas, principalmente a Yon. Pero son detenidas por nuestras heroínas. Tenían un enfrentamiento bestial que nuestras heroínas no contaban que el dúo de las hermanas era indestructible, poniendo aprietos a nuestras heroínas. Y ya en el momento del clímax, las hermanas utilizan su as bajo la manga, el absoluto cambio de posesión. Y paso 3, intercambiar las posiciones de maestro y esclava para atraparlas. El ataque final de las hermanas logró su cometido, pero no de la forma que ellas se lo imaginaron. Originalmente, su plan era que Yon tomara el control de Reimu y Yukari de Shion, pero gracias al dato vital de intercambiar maestro a esclavo, Yukari cambia con Reimu de posesión y con el poder absoluto cambio de posesión, atrapan a Yon siendo la esclava de Reimu y Yukari siendo la esclava de Shion, frustrando finalmente los planes de estas malvadas gemelas. Ambas hermanas se quedan sorprendidas ante la trampa y no tuvieron otra opción que admitir su derrota. Problema resuelto. Sin embargo, cuando Yon descubre que su hermana es una maestra, la empieza a insultar diciendo que no sirve para nada, que es una fracasada y algún que otro insulto, haciendo que Shion libere toda su furia contenida contra su hermana, aunque esté en la posesión de Reimu, convirtiéndose en el jefe final del juego. Y uno nuevo empieza. La batalla es brutal y Reimu, al sobrevivir de tal destructores movimientos, logran detenerla. Al final el fenómeno de la posesión perfecta se terminó y ambas hermanas son enviadas a los templos Hakuren y Myuren para ser disciplinadas y ser mejores personas. Aunque estaba expuesto los rumores de las leyendas urbanas y las versiones del mundo de los sueños aún expuestos en la vida real, no tuvieron mejor idea que las responsables se encargarían de limpiar todo su desastre, concluyendo esta entrega. Continuamos con este 16º juego, Touhou Hidden Star in 4 Seasons. A pesar de que Gensokyo está en la época de verano, las estaciones están completamente fuera de control, afectando a diversos lugares. El santuario Hakurei está regado por pétalos de cerezo, la montaña Yokai está tomando el sol en medio otoño y el bosque mágico está cubierto de nieve. Y gracias a alguna fuerza extraña, las hadas de Gensokyo están desenfrenadas con una fuerza inimaginable. En medio de este innegable incidente, Reimu, Marisa, Cirno y Aya se dispusieron a investigar y a encontrar al responsable, comenzando esta entrega. En su investigación se han topado con diversos yokais víctimas de este incidente, como por ejemplo Eternity Larva, una hada mariposa que se volvió loca por la gran primavera en su hábitat, pero con un poder descomunal se enfrenta contra nuestras protagonistas ya que no sabía qué hacer con tanto poder. Al derrotarla se dirigen a la montaña Yokai y de una investigación minuciosa por accidente entran a los territorios de Sakatanemuno, una Yamauba independiente que odia a los forasteros de su propiedad y los intimida para alejarlos, pero no fue suficiente contra nuestras heroínas. Después en el camino notan algo extraño en el templo Hakurei. Al investigar descubren un yokai llamada Komano Aum, una Komainu con el deber de proteger cualquier santuario sin que los dueños se den cuenta. Después de enfrentarse contra este personaje, Reimu se da cuenta que los personajes que se habían enfrentado son seres muy aislados y a la vez desconocidos, ocultos por toda la sociedad de Gensokyo, y que de la nada aparecen con un gran poder. Pero no era el momento de teorías, tenían que resolver el incidente lo más pronto posible, porque las estaciones se manifiestan cada vez más rápido. Y al investigar en el bosque mágico, de la nada aparece una yokai que sorprende a nuestras protagonistas llamada Mai Tereida, explicando que tanto Reimu y las otras tres parece que son candidatas para algo. Nuestras protagonistas, antes de que le hicieran preguntas, de repente aparece otra yokai llamada Narumi Yatadera, una Jizo que gracias a la energía del bosque mágico cobró vida y que desea con ansias pelear con nuestras heroínas. Después de ser derrotada,
derrotada, Reimu nota algo extraño en la espalda de Narumi, encontrando lo que sería una puerta. Nuestras protagonistas, confundidas sobre este fenómeno, no tuvieron otra opción que entrar en ella, descubriendo un mundo extraño llamado la Tierra Extradimensional de la Puerta Trasera, un mundo extraño donde se manifiestan las 4 estaciones como otros mundos de Gensokyo. Tiempo después, nuevamente se encuentran con Mai, pero acompañada con Satono Nishida, 2 espíritus que anteriormente eran humanas bailarinas, confesando que ellas fueron las causantes de manifestar las 4 estaciones por todo Gensokyo, utilizando las puertas que estaban detrás de los jefes que nuestras protagonistas habían derrotado, y explicando que ellas serían su prueba para la petición de su gran maestra. La batalla entre estas 2 bailarinas es algo extensa y un poco difícil, pero nuestras heroínas logran vencerlas. Felicitándolas por pasar la prueba, ahora ambas guiarían a nuestras heroínas a llevarlas con su maestra, que en realidad es uno de los sabios y dioses más antiguos de la creación de Gensokyo, la diosa secreta que emerge en la oscuridad, la manipuladora de las puertas, como también las estaciones de la tierra, conociendo finalmente a Okina Matara. Reimu, en especial, explica que ella fue la causante de este incidente, pero Okina le responde que la culpa son de las hadas berserkers por cambiar parte de las 4 estaciones, ya que ella tenía otro objetivo. Resulta que Okina ordenó a Mai y Satono que pusieran puertas en las espaldas de algunos yokais, ya que con eso liberarían todo su potencial sin importar los límites que este contenga, cuyo propósito es reemplazar a sus 2 sirvientas por unas nuevas y con mayor poder. Por eso mismo, los yokais que se habían enfrentado antes nuestras protagonistas, ellas serían las candidatas perfectas para el reemplazo, pero al notar el gran poder, en especial de Reimu y Marisa, ella les ofrece en ser sus sirvientas, agregando que cada una de ellas también tenían una puerta trasera en sus espaldas. El rechazo a esta oferta fue mutua, haciendo que Okina se sintiera mal, pero tenía que derrotarla para resolver este incidente. Entonces, Okina advierte que están bajo su poder y no podían contra ella, y la batalla contra esta diosa es extraordinaria y bastante complicada. Desafortunadamente y sorpresiva, Reimu, Marisa, Aya y Cirno no pudieron hacer frente contra esa diosa, pero Okina estaba algo debilitada. Entonces reúne toda su energía y las 4 son expulsadas hacia su lugar de origen, excepto Reimu en quedarse en la tierra de la puerta trasera. Entonces se dirige a donde está Okina para la revancha. Sus sirvientas nuevamente impiden su camino, pero las derrota fácilmente, llegando a su destino. Okina se sorprende por el regreso de Reimu, explicando del por qué huyó de batalla, exclamando que Reimu nunca huyó, pero después de analizarlo un poco mejor, se dio cuenta que las puertas que ellas tenían estaban absorbiendo sus poderes, recordando las palabras de Okina que estaban en su poder, pero inteligentemente encontró la manera de que esta puerta la utilizara a su favor, otorgándole más poder para enfrentarse finalmente contra la diosa Okina Matara. La revancha entre estos 2 personajes es digno de ver, hasta que finalmente Reimu logra derrotarla. Okina repite que solo quería reemplazar a sus sirvientas por unas nuevas, pero Reimu le otorga que existe otras maneras para atraer a algunos candidatos y no cometa algún incidente, pero Okina decide hacerlo a su manera para continuar su título de diosa oculta. Al final, Okina guía a nuestra heroína para llevarla a su santuario, y las puertas detrás de las espaldas desaparecieron, terminando con este incidente. Pero al final del juego, Okina secretamente no tenía la intención de reemplazar a sus sirvientas, era ser reconocida, ya que con el paso del tiempo, al ser olvidada, decidió crear este incidente para que nuestras 4 protagonistas sean testigos de su poder y se esparciera por todo el mundo el gran poder que tenía esta diosa, por lo cual de todas las antagonistas de este juego, ella fue la única que pudo conseguir su objetivo sin que nadie se había dado cuenta, concluyendo este juego. Ahora pasaremos al 17º juego, Touhou Will Live It and Weakness Creature. Era un día normal en Gensokyo, pero de repente aparecieron diversas bestias alrededor de todo Gensokyo en manada. Descubrieron que eran bestias del infierno. Reimu, Marisa y Youmu no sabían qué estaban pasando, pero de la nada aparecen 3 espíritus de bestias explicando a nuestras heroínas qué estaba pasando, guiándolas al infierno para poner fin los malvados planes de un ser maligno, porque estas bestias querían conquistar todo Gensokyo. Ellas un poco confundidas al inicio, pero
Pero al pensar nuevamente la situación, ellas aceptan acompañar a estos espíritus, cada una otorgándoles un poder de la bestia interior. Reimu con el espíritu del lobo, Marisa con el espíritu del águila y Yomu con el espíritu de la nutria viajan al infierno para detener esta conquista, comenzando esta entrega. Al saber que eran del infierno, tenían que cruzar el inframundo, empezando por el río Sansu, topándose con Eika Ebisu, una diosa de la fortuna y experta en apilar piedras. Erróneamente, ella ataca a nuestras protagonistas por haber arruinado su concurso de piedras, sin saber que en realidad un espíritu de bestia lo hizo. Al derrotarla, se perdieron por el río Sansu, encontrándose con Urumi y Shusaki, una Oshioni que al ver a nuestras protagonistas y aún con vida, les enseña el camino en el mundo de los vivos, pero se negaron y decirle que estaban en medio de una situación. Urumi las ataca y pensaba en devorarlas, pero no fue lo suficientemente poderosa, obligándola a llevarlas al Higan, una tierra pura sin clima, sin estaciones, sin día y sin noche. Es como un jardín de flores interminable con un calor tan cálido que a uno le gustaría relajarse en este tipo de espacio, pero en realidad es un espacio neutro donde las almas serán juzgadas por las llamas. Mientras nuestras heroínas se dirigían a la puerta del infierno, son detenidas por Niwatari Kutaka, una diosa de los pollos y supervisora en las puertas de los otros mundos bajo la supervisión de los llamas. Ella reconoce a nuestras protagonistas por los rumores de las llamas, y al saber sobre la situación, dejará pasar a nuestras heroínas por el infierno, no sin antes de enfrentarse contra ella para probar si son dignas de soportar el gran peligro en el infierno. Pero conociendo a nuestras protagonistas de los juegos anteriores, logran vencerla dando paso al infierno. Ahí, las bestias eran más y más poderosos mientras que nuestras heroínas avanzan por el camino, encontrándose con una bestia llamada Yachi Kichou. Ella se sorprende que algunos humanos todavía vivos estaban en el infierno, decide eliminarlas y durante la batalla, Yachi escapa por un momento, hasta que nuestras protagonistas la alcanzan. Reimu piensa que Yachi es la cabecera de toda esta situación, en especial porque es una bestia del infierno, pero Yachi le explica que en realidad las envió a su objetivo, en pocas palabras, el verdadero culpable de este incidente, como agregando que Yachi no es una bestia del infierno. Confundidas deciden intentar reconfiar a Yachi, pero Yachi decide enfrentarlas para ponerlas a prueba, y como es de costumbre, la derrotan. Yachi felicita a nuestras heroínas y para que tenga más confianza, les cuenta la verdad. Ella, al conocer el plan malvado de invadir todo Gensokyo por las bestias del inframundo, decide enviar a estos tres espíritus para encontrar a los seres poderosos en Gensokyo, siendo nuestras protagonistas del juego, y el lugar donde proviene la raíz del problema es una puerta más a fondo del infierno, un lugar llamado el reino animal, un lugar donde sobrevive el más apto y el más fuerte de todos, convirtiéndose en la ley absoluta. Pero todo esto cambió cuando unas bestias astutas decidieron formar organizaciones y crear familias para poder tomar el control. Entrando a la boca del lobo de este catastrófico incidente, se topa con Mayumi Youtogu, la jefa de un ejército que protege el jardín de los espíritus primate, un lugar donde se desarrollan los espíritus bestiales, como también una prisión para aquellos espíritus peligrosos. Mayumi se sorprende de que cómo unos humanos pudieron llegar tan lejos desde el infierno al reino de los animales, y antes que nuestras protagonistas le dieran una respuesta, los espíritus que estaban dentro de ellas repentinamente toman posesión de sus cuerpos y atacan a Mayumi sin piedad. Al ser derribada, nuestras protagonistas se quedaron confundidas con lo sucedido, descubriendo que sus espíritus las habían controlado para derrotar a ese villano y que no se preocuparan, solo lo hicieron para seguir adelante, dando paso al centro del jardín primate, y con duras penas logran llegar, enfrentándose contra la antagonista de este juego, una esculturera diosa llamada Keiki Hinayashushi. Con el poder de crear estatuas llamadas ídolos, Reimu tiene un mal presentimiento sobre la situación, pero a la llegada de Keiki, los espíritus cuentan a nuestras protagonistas que deben destruir las estatuas que ella formó para detener el desastre. Sin embargo, Keiki se da cuenta que los espíritus de nuestras heroínas provienen de las familias de las bestias. Con todo esto, ya se dio cuenta de lo que estaba pasando, respondiendo que ella es una diosa que protege a la humanidad, especialmente de los espíritus de las bestias, y como fueron engañadas, las llevaron a este lugar para que las bestias más fuertes se liberaran de su sello y puedan conquistar todo a su alrededor. Reimu, Marisa y Yomu no podían creer lo que estaba pasando realmente.
incertidumbre y no sabían a quién confiar. Los espíritus insistían a nuestras heroínas que son mentiras y no pueden confiar con ella. Del otro lado, Keiki ya sabía sobre la situación y al usar su poder de detener el tiempo, se lleva consigo las estatuas para derrotar el tipo de espíritu que estaban poseyendo nuestras heroínas. Los espíritus, al darse cuenta, les piden a nuestras protagonistas que se retiren lo más pronto posible antes de ser capturadas. La persecución y la batalla eran realmente bestiales, estando a punto de perder. De pronto, diversos espíritus de animales atacan sin cesar a Keiki, derrotándola junto con sus ídolos. Nuestras protagonistas, aún confundidas de lo que estaba pasando, liberan las bestias que estaban selladas en las estatuas de Keiki, y por primera vez en los juegos de Touhou, nuestras protagonistas fueron engañadas y manipuladas para cumplir los objetivos de la verdadera antagonista del juego. Me siento estafado. El ejército del infierno con fuerza intenta detener a las bestias. Reimu Hakurei, Marisa Kirisame y Youmu Konpaku sintieron muy responsables ante esta situación y decide ayudar a detener a estas bestias. Tras disparos y espescas por doquier, la batalla en el infierno cada vez era más mortal, pero no tanto cuando nuestras heroínas notaron la presencia de una yokai con una aura tan violenta que los tres espíritus sabían de quién se trataba. El Pegaso negro, con una violencia tan alta que su sed de destrucción es eterna. Con una sonrisa malvada y juguetona aparece Saki Kurokoma, la cabecera de la familia Keiga. Las tres, aún confundidas sobre las bestias, las familias y los espíritus, Saki, al ver los espíritus de nuestras protagonistas, nos revela todo el plan. Resulta que en el reino de las bestias existen 4 organizaciones que están en batalla para tomar el control. Primero, la familia Keiga. Es una organización de espíritus bestiales con excelente fuerza física que deciden actuar en vez de pensar, siendo Saki Kurokoma la cabecera de esta familia. Segundo, la familia Kiketsu es una organización de espíritus bestiales que se destacan en los ataques sorpresa desde el suelo, incluyendo el agua como también la oscuridad, siendo Yachi Kichou la cabecera de esta familia. Tercero, la Alianza Gyogyoku es una organización de los espíritus de bestia que luchan desde el cielo o en números abrumadores, desde el punto de vista de un pájaro, el cual su líder lo mencionaré más adelante. Y por último, una organización no identificada de espíritus bestiales que se destacan en sus métodos más cobardes de la lucha, como trampas, venenos, parásitos, camuflaje, etc. Sin embargo, algo en común que tenían estas organizaciones es que sobreexplotaban a una especie inferior, que solo era cuestión de tiempo de su extinción, siendo esta especie los humanos. Entonces, cuando las bestias se dieron cuenta de casi su extinción, las cabeceras de las organizaciones decidieron otorgarles un refugio para los humanos, siendo este el jardín de los espíritus primates, para así reproducirse y crear nuevos esclavos para sus interminables batallas. Eso fue el error que cometieron estas bestias. Resulta que los espíritus humanos estaban cansados del yugo de estas bestias, y al reunirlos solo tenían un objetivo: encerrar estas bestias para siempre. Rezando a la diosa Keiki Hinaya Shusin y con el poder de las esculturas, logra detener la esclavización de los humanos, y los ídolos que ella construía serían los que gobernaría el mundo salvaje. Las 4 organizaciones sabían que estaban en un gran peligro, entonces temporalmente formaron un acuerdo para poder derrotar a Keiki, y su plan consistía en enviar 3 espíritus, cada uno de la organización diferente, y atraer a los humanos más poderosos para poder derrotar a la diosa, mientras que las demás bestias fingían la conquista para así creer a nuestras heroínas sobre el gran incidente que se estaba pasando. Y tras la derrota de Keiki y al ser liberados, la ley del más fuerte se extiende por todo el infierno. Saki sueña que la familia Kiketsu sea el dueño de no solo el infierno, sino también de la superficie y otros lugares que puede conquistar. Nuestras heroínas saben que deben derrotar a este yokai. Las 3 junto con sus espíritus, la batalla se volvió intensa, larga y muy destructora. Al final la batalla se quedó inconclusa, pero ganándose el respeto de nuestras heroínas, por lo cual Saki decide retirar a sus bestias, pero prometiendo a nuestras heroínas que tarde o temprano regresaría en conquistar todos los mundos sin la necesidad de sus espíritus. Al final, Keiki viaja a la superficie viendo a Reimu malhumorada al ser engañada por las bestias, Marisa en ayudarla con algunos materiales, y Youmu ayudando a Keiki para reconstruir las estatuas caídas para sellar nuevamente a las bestias, aunque tengan algunas dificultades con las bestias, terminando este juego. Y ahora pasaremos con el Touhou 17.5, Touhou Gojoku Ibun.
El agua negra brotó sobre la superficie, desprendiendo un olor tan extraño y era muy difícil de quitarlo una vez pegado al cuerpo. Nadie sabía de dónde proviene ese líquido tan extraño, sin contar que algunos vieron el agua que brotaba como una desgracia, otros lo consideraron como una buena fortuna, otros como algo santo, otro malvado, desde un desastre natural hasta una oportunidad de negocio. Se lanzaron varias teorías sobre esto, incluso se realizaron un festival con este fenómeno, armando un desmadre por todo el valle, pero no duró mucho. El evento frenó horriblemente su ánimo de optimista cuando los manantiales que bebían de los hermosos arroyos claros y las aguas termales en los lugares de descanso, sea cual sea, el agua negra comenzó a brotar cada vez más y todos estaban completamente asustados sin saber qué estaba pasando. Entonces Reimu y otros yokais de manera independiente deciden investigar por su cuenta para resolver este extraño fenómeno, comenzando el juego de esta entrega. Durante su investigación, algunos yokais empezaron a culparse unos a otros, porque cada vez esa agua negra no solo perjudicaba el agua, sino también a los lugares sagrados, como las aguas termales del subterráneo, las torres de Kanako, la pestilencia de las cuevas, entre otros. Avanzando con el juego, finalmente descubren cuál era ese líquido negro viscoso, con olor extraño, que no podías quitarte la mancha si te pegaba en tu ropa. Era nada más ni nada menos que petróleo. Así es, petróleo. Desgracia sobre desgracia. Cuando el mundo se enteró que era petróleo, algunos yokais escucharon el rumor que el petróleo era combustible que ayudaría para algunos artefactos, en especial para artefactos más avanzados, como también una mina de oro, y algunos yokais empezaron a pelear para apoderarse de ese material. Algunos lo querían para su beneficio, otros monopolizarlo para tener grandes ganancias, y otros encontrar su origen y detener este caos antes que se expanda. Después de una investigación, Kanako le explica a Reimu sobre un rumor que existe un reactor lleno de petróleo que lo han llamado el Mar de Petróleo, ubicado en lo más profundo de las llamas del infierno del subterráneo. Reimu desciende en lo más profundo del lugar, encontrando finalmente el Mar del Petróleo, topándose con la responsable de este incidente, una yokai llamada Yuma Toutetsu, una bestia divina con forma de cordero y a la vez una persona muy codiciosa y devoradora de cualquier cuerpo material, física o espiritual. Ah, y otra cosa, también es la cabecera de la Alianza Gyoyoku, de las 4 organizaciones de bestias en los eventos de Touhou 17. Yuma reconoce a Reimu por los eventos del juego pasado y le agradece por haber derrotado a Keiki, y para poder tener ventaja en las batallas de las organizaciones, decide recolectar todo el petróleo posible, tanto para monopolizarlo, como también para su uso. Convencida, Reimu pelea contra Yuma, pero esta batalla Reimu se da cuenta que sus poderes no le hacían suficiente daño, pues no contaba que Yuma tenía el poder de absorber cualquier cosa, incluyendo los poderes de Reimu. Esta batalla Reimu no pudo continuar por lo cansada que estaba, retirándose de la batalla y tener un plan en mente para poder derrotarla. Mientras pensaba, de la nada y por sorpresa, es atacada por una yokai familiar, siendo nada más ni nada menos que Flandre Scarlet. Reimu se sorprende del por qué está en este lugar, y Flandre, como toda niña inocente, le responde que fue enviada a derrotar a la bestia que está causando este incidente. Resulta que Okina Matara ya sabía quién era la bestia que causaba la exportación de este petróleo, y al conocer su habilidad de absorber los poderes, decide entrenar a Flandre con su poder destructivo, otorgándole puertas a diferentes oponentes para que Flandre esté en forma y derrote a Yuma. Reimu decide poner la prueba para ver si es la indicada para derrotarla, y al demostrar que sigue siendo nuestra Loli destructiva, le da el paso de enfrentarse contra Yuma. Ambos yokais, confiados de su poder, empiezan a dar todo lo mejor de ellas. El poder de Yuma aumenta con cada golpe que recibe de Flandre, hasta un punto donde Flandre finalmente la derrota, incluso con su forma final. Y por primera vez en toda la saga de Touhou, vemos a una yokai que resuelve un incidente por su cuenta, y al final Okina felicita al Flandre por derrotar a Yuma. Al final Yuma decide cooperar con Gensokyo en entregarles algo de petróleo con la condición de ser parte de la Alianza Gyoyoku. Obviamente la propuesta fue rechazada, y los habitantes de Gensokyo se acostumbraron a usar sabiamente el petróleo que fue exportado, aunque aún todavía no sabemos exactamente qué artefactos utilizarán con este líquido extraño, concluyendo esta entrega. Y finalmente terminamos con el 18º juego, Touhou Connected Marketers.
Unas cartas extrañas aparecen por todo Gensokyo, y no me refiero a las spell cards que utilizan nuestros personajes para sus batallas Darmaku, sino unas cartas con habilidades especiales que se está esparciendo por todo el mundo. Después descubrieron que cada carta presenta una habilidad de un personaje conocido de Touhou. Por ejemplo, la carta Avaro, una carta pasiva de Nitori que permite tener más objetos. La carta Sutra del poder de Armatic mejora las cartas extraídas del poder de Byakuren. La carta Gale Gate permitiendo moverte a gran velocidad gracias a la habilidad de Aya. Y como no, las 4 cartas de nuestras heroínas de este juego. Sin embargo, la existencia de estas cartas solo eran simples rumores. Pero a los ojos de Reimu, Marisa, Sanae y Sakuya, inmediatamente se dan cuenta que el rumor era real. En especial cuando descubren que sus poderes estaban en la colección de las cartas. Algunas estaban enojadas por robarle sus habilidades, pero Reimu siente un mal presentimiento sobre la existencia de estas cartas. Y las 4 deciden investigar, comenzando este juego. Durante la investigación encuentra diversos yokais que poseen estas cartas y utilizándolos en contra de nuestras heroínas, hasta toparse con My Gotokuji, un gato de la suerte que comercializa las cartas de habilidad a cambio de dinero o algún intercambio de cartas. Confundiendo a nuestras protagonistas como clientas, ella les explica que está en la venta de las cartas, que se obtienen por el intercambio y no por la fuerza. Aunque nuestras heroínas pelearon contra ella, la derrotaron. Tras esto, le revela que el origen de las cartas proviene en lo más profundo de la montaña Yokai, y muchos comerciantes como ella las están vendiendo. Camino hacia la montaña, nuestras protagonistas se preguntan la razón del por qué aparecen estas cartas de habilidad, pero luego se topa con Takane Yamashiro, una Yamawaro comerciante a la venta de las cartas de habilidades. Takane, al enterarse que las cartas llegaron a los oídos de Reimu, decide atacarlas antes de que se forme un escándalo, pero no lo logra. Investigando más a fondo de las montañas, se topa con una cueva misteriosa siendo protegida por Komakusadayu, o cariñosamente Sanyo. Ella les explica que no pueden entrar a esta cueva por ser muy peligrosa, en especial para los seres humanos, pero el juego debe continuar y al pelear contra ella, como debilitarla, Komakusa revela que esta cueva es la entrada hacia la cueva del dragón arcoíris, una mina que creará un futuro mejor para la montaña Yokai. Entonces las 4 entran a la cueva. Sin embargo, lo que Komasa no les mencionó a ellas es que en esta cueva, entre más profunda, el aire no llega a un punto específico, haciendo que nuestras heroínas pierdan un poco la conciencia a falta del oxígeno. De repente aparece Mizumaru Tamatsukuri, una Tamatsukuribe que advierte a nuestras heroínas que no avancen más por la cueva, si no morirían por la falta de oxígeno. Y como es de costumbre las tercas de nuestras heroínas, comienza una batalla Darmaku siendo victoriosas contra ella. Mizumaru felicita a nuestras protagonistas, pero nuevamente advierte que no avancen más, y los efectos de la falta de oxígeno empezaron a afectar a nuestras protagonistas. Aparte, Mizumaru agrega que si están investigando el fenómeno de las cartas de habilidades, se encuentran en lo alto de la montaña, ya que alguien está lucrando magatamas hechas con gemas de dragón, probablemente para su uso. Libradas ante este peligro, ascienden en lo más alto de la montaña, siendo detenidas por una kitsune llamada Tsukasa Kudamaki, que de ella hablaré más adelante. La noche se hace presente, dificultando la visión de nuestras heroínas. De la nada, aparece una yokai preguntándose qué estaba pasando aquí. Una Tengu llamada Megumu Lizunamaru le picó la curiosidad del por qué hay humanos en la cima de esta montaña. Nuestras heroínas preguntan a Megumu si sabe algo de las cartas de habilidad, respondiendo que sí las conoce, pues ella fue quien las creó. Una respuesta que deja sorprendida a nuestras heroínas. Después aparece en su casa explicando la situación de Megumu. Entonces decide encargarse ella misma en derrotar a nuestras heroínas. La batalla es brutal, pero al vencerla, ella se rinde y nos revela que sí es la responsable de crear las cartas, solo para tener algo de dinero, revelando que usó las gemas del dragón para su función. Satisfecha con sus ganancias, agrega que solamente las creó, pero no es la responsable de la comercialización en ellas. Y las 2 yokais que nos enfrentamos desde el inicio, por voluntad propia, decidieron estar dentro de la circulación, para así tener algo de dinero, terminando que si quieren detener la comercialización, deben buscar la mente maestra que habita en lo más alto del cielo, volando entre las nubes y enemigos por aquí y por allá, hasta toparse finalmente con la antagonista del juego, una diosa llamada Shimata Tenkyui, una diosa de los bienes y del comercio, siendo la anfitriona del mercado de las cartas. Shimata confunde a nuestras heroínas como nuevas vendedoras
horas en el mercado. De repente, Tsukasa susurra a Chimata, revelando que Megumu la había traicionado, pero no le toma tanta importancia, pues sabía desde el inicio que esa Tengu quería tener el control de todo el comercio, y al saber que era muy lenta, no se dio cuenta que Chimata la estaba usando para su propio beneficio. Dejando a un lado la rivalidad, Reimu decide poner fin a esta comercialización por el miedo que puede causar estas cartas de habilidad. La diosa lo consideró como una amenaza, y para proteger su negocio, decide luchar contra ella. La batalla es larga y algo difícil, pero como es de costumbre, ganan contra el antagonista. Al final, Chimata revela a nuestras heroínas que estas cartas solamente lo hicieron por puro entretenimiento. Megumu extrajo las gemas del dragón y ella solamente les dio algo de poder y las multiplicó para comenzar un nuevo negocio en circulación. Aparte, no sería de grave peligro, son simplemente juguetes con un poder limitado para que la gente pueda coleccionarlos o divertirse con ellos, dándose cuenta que este incidente no fue más que una falsa alarma. Sustos que dan gusto. Reimu, Sana y Sakuya se retiran del lugar, pero Marisa, conociéndola, le llamó mucho la atención de las gemas del dragón que se habitaban en la cueva del dragón arcoíris y decide entrar para tomar algunas. Durante el camino se topa con una yokai llamada Momoyo Himemushi, una devoradora de dragones y la encargada de extraer las gemas del dragón para el comercio de Chimata. Aunque Megumu le dio la propuesta de extraerlas a cambio que Momoyo se coma algunas que otras gemas como pago, cansada de comer lo mismo, al encontrarse con Marisa le pareció un buen postre para su deleite. Tsukasa y Mizumaru advierten a Marisa que ella es un oponente muy fuerte, y como Tsukasa metió la pata en decirle a Momoyo que el negocio de las cartas de habilidades se cerró, decide salir de esta cueva y hacer otras actividades, no sin antes de devorar a Marisa. Entonces deciden realizar un trato. Si Marisa pierde, será la cena de Momoyo. De lo contrario, Momoyo le entregaría la mitad de sus gemas de dragón para nuestra querida Marisa. La batalla se hace presente y ninguna cede su rendición, pero al final Marisa gana la batalla. Al final Momoyo cumple su promesa y le entrega a Marisa lo debido. Al final el negocio se terminó, ganando grandes pero grandes ganancias. Algunos yokai decidieron quedarse con las cartas, sin contar con la experiencia que Reimu tuvo, dándonos cuenta que al menos este incidente fue algo divertido. Concluyendo esta entrega.